Bien, pues cuando queráis empezamos. ¿Vale? Sí, sí. Aquí. ¿Estás grabando? Yo pensaba que te estaba esperando que iba a sacar algo para apuntar. No importa, tú hablas, yo ya te estoy escuchando. Bien, queremos hacer una valoración sobre el pleno de control, el último pleno de control de esta legislatura que ayer aconteció en nuestra ciudad. Desgraciadamente, como no podía ser de otra manera, el pleno terminó como terminó por parte del gobierno. Bueno, ha sido una tónica a lo largo, ya no diría de esta legislatura, sino a lo largo de estos 10 años de gobierno Imbroda, pues como siempre, ¿no? El intentar humillar a la oposición, el insultar a la oposición, el intentar machacar a la oposición, pues como siempre en el último turno palabra del presidente. Ayer echamos de menos que el presidente a lo largo de toda la sesión plenaria no intervino, y bueno, y cuando lo hizo, pues como siempre, ¿no? En las últimas dos preguntas de Coalición por Melilla, pues para reírse de las propuestas de CPM, para burlarse, en definitiva, de los ciudadanos, y sobre todo, pues, como digo, a faltarle respeto, ya no a los miembros de Coalición por Melilla, que yo entiendo que eso es lo de menos, sino a todas las personas, o todos los diputados que representan a aquellos melillenses que les votan libremente, y digo libremente, cada 4 años. Bien, pero entrando en lo que es en sí el pleno de control, que bueno, que entendíamos que era como último de esta legislatura, como decía anteriormente, pues lo interesante o lo lógico hubiera sido que el presidente hubiera contestado, o los miembros del gobierno contestado a todas las preguntas que se le hicieron por parte de las dos formaciones políticas. Pero desgraciadamente, como siempre ocurre, las preguntas que entendemos más comprometidas, o que ellos entendíamos como más comprometidas, pues se nos dijo que se nos contestaría por escrito. Fíjense ustedes qué falta de gallardía, que ni siquiera son capaces, con las cámaras, con los melillenses de testigos, de contestar unas preguntas que entendemos que son de actualidad. Y como siempre en estos plenos de control nunca se entiende, nunca se entra en el fondo de la cuestión, que es lo que buscamos a la oposición, ¿no? Respuesta hacia las preguntas, hacia las demandas de los ciudadanos, sino, pues bueno, superficial, intentar buscar la risa, intentar, como digo, machacar, intentar dejar en ridículo a la oposición. Un gobierno que, vuelvo a insistir, un gobierno que afortunadamente ya toca su fin, afortunadamente dentro del 22 de mayo, que estará la elección, esperemos que sea libre, que los ciudadanos voten, más allá de cualquier vale de alimentos, cualquier pago de 50 o 60 euros, vote libremente a aquellas formaciones políticas que piensen ellos, que crean que les representan mejor. Pero este gobierno ha demostrado sin duda alguna falta de ideas, un gobierno totalmente quemado, un gobierno sin ideas, un gobierno que vive constantemente en una nube y bueno, y aquí se está dando una cuestión muy clara. Este gobierno lo tiene bastante claro en ese aspecto. O estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que esta es la máxima de este gobierno. O estás con ellos o estás contra ellos. Y así tiene que elegir los ciudadanos. Y eso no puede ser. No puede ser ni se puede permitir. En otra cuestión también que quería hacer hincapié en lo que fue en el pleno de ayer es en las dos interpelaciones. Mire, ayer le dimos una oportunidad, yo creo que era inmejorable para cambiar un poco la actitud de este gobierno, como digo, a lo largo de estos 4 años. Y es el tema de los debates televisivos. Los debates en la televisión pública o en aquellas televisiones que ellos quieran elegir libremente. Y es solicitar que los miembros del gobierno o los miembros del Partido Popular que vayan a concurrir a las próximas elecciones, pues que debatan ideas con los miembros de la oposición. Yo creo que eso es sano en democracia. Eso en cualquier comunidad, en cualquier ayuntamiento, en cualquier país democrático se hace. Y aquí, desgraciadamente, es el único sitio en Melilla, en nuestra ciudad. Y miren ustedes si habrá ayuntamiento en toda España, si hay comunidad autónoma en toda España, que por muy grande que sea la diferencia que hay en las formaciones políticas, pues lo mejor donde se ve o donde se contrastan las ideas son los debates públicos, donde la gente puede escuchar las propuestas de uno y las propuestas de otro. Pues fíjense ustedes que eso ni siquiera el gobierno, que dice que también lo hace y que no tiene por qué preocuparse de la oposición, aquí no se hace. Por lo tanto, de aquí invitamos seriamente al gobierno, miembros del Partido Popular, que en estas elecciones que ya han tocado, pues que debatan en los medios de comunicación, y si en la televisión pública de todos los melillenses, mucho mejor, mucho mejor. Por lo tanto, fíjese esa interpelación, con lo fácil que era,
y con lo bien que hubieran quedado los miembros del gobierno, si hubieran aceptado, pues que se lleve a cabo, que se lleve a cabo. Yo creo que mejor que unos debates televisivos de las diferentes formaciones políticas, yo creo que mejor oportunidad lo van a tener. Y otra interpelación que también echamos de menos, y que suena a sorna, a risa, lo que firmó el señor Imbroda hace pocas fechas en Mallorca, que es el plan de austeridad o el compromiso de los 10 mandamientos, que aquí no se ha cumplido bajo ningún concepto en Melilla. Bajo ningún concepto. Pues nosotros presentamos ayer una interpelación en donde esos 10 mandamientos del que hablaba el señor Imbroda, el Partido Popular que había firmado, pues muchas interpelaciones que hemos presentado venía reflejado efectivamente eso, ¿no? El tema de la austeridad, el tema de la transparencia, etc. Pues ninguna de estas mociones, ninguna se ha llevado a cabo o se ha visto en el seno de ninguna comisión. En ninguna. Y me parece lamentable que por parte de este gobierno en 4 años no se haya llevado a cabo el debate de ninguna de las mociones presentadas, ya no por Coalición por Melilla, ni siquiera del Partido Socialista. Propuestas que se han hecho, infinidad de propuestas, entendemos, interesantes y buenas para mejorar la calidad de vida de los melillenses y de la ciudad de Melilla, pero que bueno, que este gobierno no lleva a cabo, y cuando se llevan a cabo la venden como ideas propias, 2 años, 3 años más tarde la intentan vender como ideas propias. Pero bueno, independientemente de esto, ya para acabar esta comparecencia, insistir una vez más, ha sido, yo creo que estos 4 años de gobierno del señor Imbroda, los peores 4 años de la historia política de nuestra ciudad, en cuanto a la falta de respeto hacia los miembros de la oposición, en cuanto a la falta de los derechos de los miembros de la oposición. Quiero aquí recordarles que todo han sido trabas a lo largo de estos 4 años en cuanto a temas de información, en cuanto a temas de fiscalizar la gestión de este gobierno, que dejan mucho que desear. Y bueno, y lo único que esperemos que dentro de 1 mes y medio o 2 meses los melillenses pues pongan a cada uno en su sitio, y yo creo que la época o la era del señor Imbroda como al frente de la ciudad tiene que acabar, porque sinceramente, vuelvo a insistir, ha sido una gestión malísima, y bueno, y no se entiende cómo un gobierno que dice que gasta 260 millones de euros en esta legislatura en infraestructura, tengamos la ciudad que tengamos, con las desigualdades que hay de unos barrios hacia con otros. ¿Alguna pregunta? Pues si no tenéis ninguna pregunta sobre este tema, agradecer vuestra asistencia y... Muy bien. ¿El sábado cómo lo vais a hacer? Bueno, el sábado, bueno, si quiero os doy un apunte más. El sábado tenemos el 15º Congreso del Partido de Coalición por Melilla, que es donde vamos a ratificar, se va a votar al candidato para las elecciones del 22 de mayo. Bueno, deciros que hasta el momento, y ya ha cerrado el plazo, que es mañana, el plazo del viernes, solo hay una candidatura propuesta por el Comité Ejecutivo, como es la de Mustafa Berchan. Por lo tanto, si mañana, el viernes, a las 6 de la tarde, se va a llevar la ratificación o la votación sobre el mismo, y bueno, y eso es lo único que puedo hablaros del Congreso. Si hay alguna pregunta más en este aspecto, pero bueno, tampoco puedo añadir más. Eso sí, esperemos que sea un congreso, como siempre, multitudinario, que participe la mayor cantidad posible de afiliados de CPM, y bueno, y también se va a presentar las líneas problemáticas para las elecciones del partido en cuanto al programa electoral, como digo, que ya poco a poco hemos ido adelantando algunas cuestiones, y ya está.